En este nuevo video vamos a comenzar con el tema nuevo de funciones. Para ello debemos saber que vamos a poder más adelante utilizar, o se van a mezclar, mejor dicho, operaciones combinadas, ecuaciones y un poco de geometría. Para comenzar debemos saber los elementos con que vamos a trabajar. Esos elementos van a ser un plano, se va a llamar plano cartesiano, y un punto, que se va a llamar punto cartesiano. Pero para ello debemos empezar a saber cómo se realiza cada uno. El plano cartesiano consta de dos rectas perpendiculares graduadas. ¿Qué significa graduados? Están numerados. A esto llamo graduar. Entonces, ahora a esa graduación, a cada marca que ven, en el eje horizontal y en el eje vertical, vamos a colocar números. El primer número que les conviene colocar es el 0. Lamentablemente casi siempre se olvidan. Y el 0 es el origen de coordenadas. Sobre el eje horizontal lo vamos a llamar eje X o eje de abscisas. Y al eje vertical lo vamos a llamar eje Y o eje de ordenadas. Una vez que marcamos el 0, el origen de coordenadas, el eje vertical es el eje Y, el eje horizontal el eje X, vamos a numerar o graduar estos ejes. Comenzamos desde el eje horizontal. A partir del 0 hacia la derecha vamos a colocar los números en forma ascendente, creciente, todos los números consecutivos. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar, en este caso son infinitos los números, pero vamos a colocar hasta donde llegamos o donde graduamos este eje. Bien, no se olviden que debajo de cada rayita, separación, tiene que ir el número, no en el medio, sino debajo de cada graduación. Lo mismo vamos a hacer con el eje vertical. Del 0 hacia arriba van a ir en forma ascendente también los números consecutivos, 1, 2, 3, hasta llegar al número o la división que nosotros marcamos. En este caso llegamos hasta el número 10. Ahora nosotros vamos a ver cómo se ubican los puntos dentro del plano. Recuerden que el eje X se lo llama eje de abscisas y al eje Y se lo llama eje de ordenadas. Por ejemplo, tenemos el punto A. El punto A van a ver que, se lo vamos a llamar, mejor dicho, punto coordenados. ¿Por qué? Porque tienen coordenadas. Tiene dos valores separados por un punto y una coma. El primer valor pertenece al eje X, mientras que el segundo valor pertenece al eje Y. Entonces, el punto A tiene una coordenada 3 en el eje X y 4 en el eje Y. ¿Cómo se lo marca? De la siguiente manera. Primero vamos a marcar la coordenada en X, o sea el valor 3. Busco en el eje X el valor 3, y es acá. Hacemos una línea paralela al eje Y hasta aproximadamente llegar a la altura del otro valor, que en el eje Y, en este caso, es el valor número 4. O sea que yo sé que a partir de acá voy a hacer una línea paralela hasta que se cruce con la línea que marcamos sobre el eje X. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Esas dos líneas, una que es paralela al eje Y y la otra es paralela al eje X, se cruzan o se intersectan en un punto. Y este punto donde se intersectan es el punto A, que tiene una coordenada 3 en X, punto y coma, 4 en Y. Acuérdense que todo esto va entre paréntesis. A esto llamo punto coordenado. Otro ejemplo sería el punto coordenado B, que tiene un valor 8 en X. Acuérdense que el primer valor es de X y el segundo valor es 6 en Y. Vamos a ubicarlo dentro del plano cartesiano. Una vez hecho las rectas que se intersectan en un punto, esa intersección, ese punto de intersección es el punto B.
que tiene coordenadas 8 en X y 6 en Y. Pueden existir puntos donde uno de dos valores es 0. ¿Qué sucede con eso? Bueno, recordemos siempre que el primer valor pertenece a X y el segundo valor pertenece a Y. O sea que para marcar este punto tengo que ir primero, buscar en el eje X el número 5. Lo tengo acá. Y ahora tengo que marcar el valor 0, como ven acá, en el eje Y, que es este mismo punto. O sea que, como verán acá, este punto va a ir sobre el eje X y va a tener la coordenada C igual 5, punto y coma, 0. 5 en X, 0 en Y. O sea que los puntos donde tienen el valor de la ordenada, acuérdense que la ordenada es el eje Y, el valor 0 en Y significa que ese punto va a ir sobre el eje X. Bueno, vamos a ver un ejemplo del punto D, donde ahora el valor 0 lo va a tener en X, y en este caso Y va a tener el valor 2. ¿Cómo hago? Recomendación. Comiencen donde el valor no es 0, o sea, empezamos con el eje Y. Este número en el eje Y es el número 2, lo busco y es acá. Y busco el número 0 en X, y 0 en X es acá. O sea que este punto va a estar sobre el eje Y. ¿Cuándo sucede? ¿Cuándo los puntos están sobre el eje Y? Cuando el valor de X es 0. Y así va a suceder con cualquier punto. Anoto punto D, 0 en X, punto y coma, 2 en Y.